temas de mujer hace más de 8 años. Pero igualmente también va a estar con nosotros el sociólogo Cristian Polo Acosta, egresado de la Universidad Nacional, adscrito a la Subdirección de Inspección para apoyar temas de implementación del enfoque de género. A los dos expositores que en este momento se nos unen a este espacio importante del Congreso, les damos la bienvenida y estamos con toda la disposición de escuchar y de atender y comprender cómo vamos a manejar este temario. Un temario más importante, interesante y que seguramente para muchos vamos a aprender y como siempre lo he mencionado, vamos a reaprender para entender más y accionar. Bienvenidos a ustedes. Muchas gracias por su participación desde el nivel nacional, Ministerio del Trabajo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Me están escuchando bien? Sí, doctora. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Bueno, entonces voy a compartir la presentación para dar inicio. En esta ocasión vamos a hablar más desde la perspectiva de género. A ver, ¿ven la presentación? Sí, doctora, perfectamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, como les decía, entonces vamos a ver el tema más desde el enfoque de género, desde esta perspectiva, y lo primero pues es entender de qué se habla cuando se habla de enfoque de género, ¿sí? Entonces, unos conceptos muy básicos es diferenciar entre lo que es el sexo, que es la parte biológica, y lo que es el género, que es la construcción cultural. Y un ejemplo, pues como muy básico que pongo para entender esto de qué es construcción cultural, es, por ejemplo, cuando vamos a una fiesta o vamos a dar un regalo a un niño o una niña, normalmente lo que se pregunta es, bueno, ¿es niño o es niña? Para que en función de eso se mire el color, por ejemplo, del regalo. ¿Qué color rosado para la niña? ¿Color azul para el niño? Esto claramente obedece a algo cultural, ¿cierto? No hay algo dentro de la genética, dentro de lo biológico que nos diga que el rosado es para las mujeres y el azul para los niños. Entonces, esto es lo que hablamos y pues de ahí surgen más ejemplos, pero este es como muy claro para que entendamos de qué es lo que hablamos cuando hablamos de esa construcción cultural que hacemos en torno al género basándonos en el sexo. A partir de ahí, pues entonces construimos lo que son los estereotipos de género. Y cuando hablamos de estereotipos es cuando son como aquellos imaginarios culturales, imaginarios culturales que creamos alrededor del sexo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando decimos que la mujer es más delicada, es más frágil, que la mujer es más maternal y la construcción que hemos hecho de la maternidad, del cuidado, ¿cierto? Y a partir de allí, de estos estereotipos que construimos, y que el hombre es más fuerte, ¿cierto? Por ejemplo, hay un experimento que hacen, y es en un salón cerrado, está un bebé, cuando lo visten de rosado, quienes entran a abordar al bebé, cuando está vestido de rosado lo cargan con más delicadeza, le dicen qué tan bonita, qué tan delicada, cuando está vestido de azul, dan por hecho que es niño, entonces lo cargan más fuerte, le dicen que va a ser un gran futbolista, bueno. Entonces, a partir de allí es lo que decimos que construimos unos estereotipos de lo que es ser mujer o ser hombre, y a partir de estos estereotipos construimos los roles. Los roles pues son esos, son por ejemplo el rol de la mujer que se lo asignamos más al cuidado, y pues esto también repercute por ejemplo en las carreras que estudian las mujeres, ¿cierto? Entonces
Por ejemplo, acá en Pereira, en la universidad pública está licenciatura en pedagogía infantil. Mayoritariamente son mujeres quienes estudian esa licenciatura, pero si vamos a mirar ingeniería física, mayoritariamente son hombres. Hoy vemos que ingresan más mujeres, porque hace tiempo incluso una mujer no se podía graduar de ingeniería, la primera mujer que se fue a graduar de ingeniería eléctrica no se lo permitieron. Ahora vemos que hay un mayor ingreso, sin embargo, por estos estereotipos, vemos que las mujeres, aunque ingresan en menor medida, se gradúan mucho menos, ¿sí? Porque durante su carrera, pues les están diciendo que eso no es para ellas, que pues son muchas matemáticas, mucha física para ellos y que pues que esto es más dado para los hombres. Más cotidiano, en el tema de la conducción, ¿cierto? Los comentarios que escuchamos. Bueno, y entonces esto, ¿cómo lo aterrizamos al ámbito laboral? Pues entonces tenemos que en Colombia somos alrededor de 52 millones de personas y más del 50% son mujeres, somos casi la mitad de la población. Este es un ejercicio interesante a cualquier escala. No importa la escala que lo hagamos, población mundial, continental, municipal, a la escala que hagan el ejercicio nos vamos a encontrar que somos casi la población. Y pese a que somos casi la mitad de la población, pues tenemos mayores tasas de desempleo. Podemos buscar en el DANE, donde las mujeres, por ejemplo, tienen una tasa de desempleo del 14% y los hombres del 9%. O cuando miramos, no sé si conozcan lo que es la encuesta nacional del uso del tiempo, las mujeres trabajan más de 15 horas, los hombres trabajan más de 12 horas y de esas 15 horas a la mujer no se le pagan más de 7 horas, frente al hombre que no se le pagan casi 3 horas. Estoy hablando en promedio. Las encuestas sacan un promedio, no es que sea como que a todos nos aplica lo mismo, pero es el promedio de lo que se vive en el país. Entonces, y a los hombres no se le pagan 3 horas, es decir, las mujeres tenemos una sobrecarga, ya lo vamos a ver en el tema de riesgos, en el tema psicosocial, ¿cierto? Las mujeres entonces estamos trabajando más horas con menos reconocimiento económico y es un ejemplo muy sencillo, lo podemos llevar a la vida cotidiana y cuántas, en la mayoría de hogares colombianos encontramos que quién es la que se levanta a las 3, 4 de la mañana a hacer el desayuno, a llevar al hijo, a la hija al colegio, despachar, recoger, cuidar si alguien se enferma, se accidenta. Encontramos que mayoritariamente, y nos lo dice esta encuesta nacional del uso del tiempo, que es el ENUD, que la última encuesta salió en el 2022, pues esto lo que nos arroja es que son las mujeres. ¿A cuántas mujeres les pagan por hacer este trabajo? Pues casi que a ninguna, ¿cierto? Ahí entraríamos al trabajo doméstico remunerado, que incluso es mal pago, ¿sí? Pero si no es así, a una mamá o una abuela no le pagan este trabajo. Bueno, teniendo en consideración estas barreras en el ámbito laboral, también vemos que otra de las barreras son las violencias. Más adelante vamos a abordar el tema del acoso. Entonces, las violencias que se viven en el ámbito laboral, y acá les voy a mencionar una ley, que es una ley básica para aplicar el enfoque de género hacia la mujer, que es la ley 1250 del 2008, y esta ley nos indica cuáles son los tipos de violencia. Entonces podemos ver que nos dice que existe la violencia física, sexual, psicológica, económica y o patrimonial. Normalmente la violencia física es la más visible, claro, si hay un golpe pues es más fácil que se vea el golpe, ¿cierto? Pero si hay un maltrato psicológico, el grito, la manipulación no es tan visible y a veces está más normalizada, ¿sí? Incluso ahora lo que les mencionaba de estas diferencias o brechas en el tema del trabajo, pues también entran a ser una violencia económica, ¿sí? Incluso cuando hablamos, por ejemplo, de violencia patrimonial, nos encontramos que las mujeres normalmente son las que se quedaban al cuidado de los hijos o las hijas, por eso la reforma pensional nos plantea que a las mujeres por hijo les dan 50 semanas hasta 3 hijos, y es porque normalmente la mujer no cotiza, no trabaja por quedarse cuidando,
se construye un patrimonio dentro de esta relación de pareja familiar, pero cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, a la mujer no le toca nada, porque supuestamente el que siempre trabajó fue el hombre. Esto es violencia patrimonial. Bueno, entonces, estas diferentes tipos de violencia que nos la tipifica la ley, nos dice también la ley que se viven en todos los ámbitos de relación social. Es decir, que se viven no solo en el ámbito familiar, que es al que más lo relacionamos siempre. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, el imaginario nos lleva a la violencia intrafamiliar. Esta violencia es la que más se aborda, y aún así todavía hay falencias para el abordaje de este tipo de violencia. Sin embargo, es como la que más se ha abordado. Pero también hay otro tipo de, estas violencias se generan en otros espacios. ¿Cuáles son esos espacios? Pues está también el espacio académico, el institucional, en la sociedad, entonces en la calle. El conflicto armado también entra allí. De hecho, el acuerdo de paz que firma Colombia es de los primeros acuerdos que incluyen el enfoque de género, y aquí también hay otra rama que podemos estudiar y profundizar sobre ella. Pero bueno, la que nos convoca hoy es la laboral. Es decir, que entonces en el ámbito laboral también hay violencias, y las más invisibilizadas, porque cuando uno va a un espacio laboral y si hay violencia con perspectiva de género, no, eso acá no se presenta, acá todos somos iguales, acá todas se les trata por igual, ¿sí? Y si vamos a hablar de la violencia sexual en el ámbito laboral, pues mucho más invisibilizado todavía. Bueno, aquí está la presentación de la encuesta nacional del uso del tiempo, que era lo que les hablaba hace un rato. Yo creo que en pandemia esta imagen fue muy conocida y muy rotada, y es precisamente porque se cree que entonces que las mujeres podemos hacer 2, 3 cosas al mismo tiempo, culturalmente lo reproducimos, pero no es así. Esto genera un agotamiento. Ustedes ven esta imagen, pues estar haciendo 2, 3 cosas al mismo tiempo requiere un esfuerzo físico, es decir, y mental. Entonces, mientras estoy pensando, mientras estoy haciendo la cocina, estoy haciendo el almuerzo, estoy pensando en qué compras debo hacer, en qué tengo que hacer llamar la cita médica, y esto ya me genera una sobrecarga mental. Y bueno, esto ya se los mencionaba en cómo repercute en el ámbito del trabajo, lo que tiene que ver con cómo usamos los tiempos. En el tema de la mujer hablamos de la pobreza del tiempo también, y efectivamente eso va a repercutir también en el ámbito laboral, porque pues incluso si lo vemos, incluso no hay una vinculación formal de la mujer mayoritariamente, sino que están en empleos informales para poder seguir haciendo este tipo de malabares, ¿cierto? Atendiendo muchas cosas al mismo tiempo. Si nos vamos a la ruralidad, pues esto es mucho más profundo, ¿cierto? Cuando llegamos, por ejemplo, a una finca, normalmente buscan contratar una pareja para pagarle al hombre su trabajo, y el trabajo de la mujer es como agregado, ¿cierto? Entonces, la mujer cocina para todos los trabajadores, lava, limpia, y se pregunta, bueno, ¿y a ella le pagan? No, pues, ¿cómo así? Si ya le pagamos a él, que arreglen ellos, ¿sí? Entonces, esto se profundiza mucho en la ruralidad. Siguiendo con el tema de las violencias y en el ámbito laboral, aquí traigo una reflexión. No sé si la mayoría de las personas aquí presentes estén contextualizadas un poco con una noticia que ha sido muy mediática, que es el caso de Francia, de Giselle, creo que es Giselle Pelicot, que es una mujer que durante creo que fue más de 10 años, fue drogada por su esposo. El esposo la drogaba y la ofrecía en internet para que hombres llegaran a violarla. El caso va en que fueron 83 hombres a los que el esposo le hizo la oferta, y de estos 83, solo 10 hombres no aceptaron esta invitación. Y aquí hay algo muy importante, y es que aunque ellos no aceptan, sabían de lo que estaba ocurriendo. Entonces, esto es algo importante también en el ámbito laboral, y es que por acción o por omisión,
también hacemos parte de estas violencias. Entonces decir, bueno, yo sabía, pero yo no hice nada, yo no, ya el solamente hecho de saber y no haber contado, de saber y no haber denunciado, ya les hace cómplices de lo que estaba sucediendo. Esta noticia ha sido muy impactante, pero nos trae varias reflexiones. Y una que les traigo acá es una imagen que también me llevaba mucho a la reflexión, y es que dice, se pregunta si de verdad no compartimos nada con ese bombero, ese informático, ese concejal, ese periodista que participaron en el horror de Dominic Pelicot. Dominic Pelicot es el violador. Y esta pregunta y esta reflexión es que muchas veces pensamos que el espacio laboral está alejado de lo que ocurre afuera en la sociedad, en la cultura, ¿cierto? Entonces, no, eso ocurre dentro de la familia, eso ocurre en la calle, pero resulta que en el trabajo no, ¿cierto? Como si nos despojáramos de toda esa carga cultural que traemos y en el trabajo no tuviéramos o no reprodujéramos esas cargas, esos estereotipos y ese tipo de violencia que hemos invisibilizado. Entonces, la reflexión acá es que somos seres humanos, que aprendemos a relacionarnos en sociedad y todo aquello que reproducimos en otros escenarios, evidentemente se van a reproducir en el ámbito laboral. Entonces acá la pregunta es, ¿será que estas personas que compartían esos espacios laborales, si llegaban al nivel de violar a una mujer que estaba en una condición estaba drogada, cómo eran con sus compañeras de trabajo? ¿Qué tipo de relaciones tenían con ella? ¿Cómo ejercían su relacionamiento en el ámbito laboral? Entonces, la invitación es a empezar a pensarnos y plantearnos cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos y como sociedad, qué compromisos y qué vinculación tenemos. De hecho, la ley 1257 del 2008 nos plantea compromisos a diferentes niveles. Convoca al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Trabajo, pero también le dice a la sociedad, usted también es partícipe, miremos cómo vamos a afrontar eso. Esto es un proceso porque ha llegado a tal naturalización el tema que incluso, bueno, no sé, en mi generación, no sé si de pronto alguno asocie lo que cantábamos en la escuela, Arroz con Leche, por ejemplo. Entonces, Arroz con Leche era una canción infantil, pero decía, me quiero casar con una señorita de la capital que sepa coser, que sepa barrer, que sepa trapear y que sepa abrir la puerta para irme de fiesta, ¿cierto? Entonces, vean cómo incluso desde la escuela ya esto era como normal y lo cantábamos dentro de la normalidad. O cuántas canciones no reproducimos en espacios sociales de alicoramiento incluso y de festejo y de alegría, como bueno, las fiestas, y se bailan canciones como la que dice mátala, mátala con una sobredosis de ternura, saca una pistola y mátala. Y a día de hoy, en lo que va corrido del año, llevamos más de 500 feminicidios en Colombia. O también esa que dice, te compro tu novia. O sea, y si no la tienes, entonces mamá, hágame una igualita porque yo quiero una igualita y te la compro. Entonces es un objeto transaccional, el cual puedo comprar cuando yo quiera y me lo producen como en una máquina, ¿cierto? Y la transacción. Bueno, y así podríamos seguir con muchos más ejemplos de cómo hemos naturalizado, normalizado, y que esto también se reproduce y se naturaliza en el ámbito laboral. Y precisamente dentro de esa invisibilización, entonces tenemos cosas que vemos y que pueden ser más evidentes, como lo que les decía, entonces el golpe, el grito y eso que aún se normaliza, como no, es que yo hablo fuerte, pero yo no te grité, ¿cierto? O yo te abracé, pero no, yo realmente no te iba a tocar de esa forma, ¿cierto? Y eso que es la más visible, tenemos otras más invisibilizadas, como son los comentarios, las bromas, los chistes, por ejemplo. Yo me enfoco más en el tema de la mujer, pero incluso sobre la orientación sexual, nos encontramos muchos chistes, muchas bromas que incluso llevan a que la persona se sienta incómoda, se sienta mal,
Y hoy tenemos una realidad de un tema de salud mental bastante delicado que también nos debe llevar a cuestionarnos cómo nos relacionamos y hacemos bromas sobre el otro, que el otro se siente mal solamente por su orientación sexual o incluso sobre cómo va vestida, sobre su peso, sobre su físico, demás. También nos plantea esto a visibilizar, pero también que rompamos unos mitos que hay en torno al tema. Entonces, por ejemplo, cuando hay una denuncia de acoso sexual en el ámbito laboral, entonces decimos, es exagerado, ¿cierto? ¿No? Yo solo le hice un comentario, no era para tanto, no era para que se sintiera así o para que llegara hasta tal extremo, pues no. Si yo me siento incómoda, si yo estoy incómoda o incómodo, pues entonces sí es para tanto, ¿cierto? No es minimizar el sentimiento y lo que la otra persona está pasando o viviendo sobre lo que sucede en su entorno y sobre esos comentarios. Entonces es darle la relevancia que tiene el tema, ¿cierto? Y que efectivamente sí es violencia y sí es acoso. Sobre el acoso sexual, es importante resaltar que hay unos niveles. Sobre la violencia contra la mujer hay una herramienta pedagógica que la pueden googlear, se llama violentómetro. Entonces este violentómetro lo que me dice es, ojo, ponga cuidado que esto está siendo violento y puede incrementarse y puede llegar y puede seguir creciendo hasta, en este caso, pues en ese caso, en el de la violencia contra la mujer, nos habla del feminicidio. Si no sabemos qué es el feminicidio es el homicidio donde el motor principal de ese homicidio, lo que moviliza ese homicidio, es el hecho de que la persona sea mujer, ¿sí? Entonces, el feminicidio no se da como de repente le dio por matarla, así como en la noticia anterior, de repente le dio por violarla, no. Esto viene en un proceso, en un encadenamiento donde va evolucionando y va creciendo el nivel de violencia, como una bola de nieve, va creciendo hasta llegar a lo más lamentable, ¿sí? En el acoso sexual, entonces, dentro de esos niveles, vemos el nivel, desde el nivel de abajo, no es que sea menor, no es que sea de no ponerle cuidado, ojo, no, es efectivamente es acoso, sino que, bueno, podríamos darle un manejo. Ejemplo, en mi espacio laboral hay chistes, hay comentarios, hay conversaciones de contenido sexual y a mí me incomodan, además soy el objeto también y entonces me siento incómoda. Bueno, esto lo podemos abordar desde temas pedagógicos, desde temas de sensibilización, desde empezar como un poco lo que viene haciendo el Ministerio del Trabajo, empezar a ser consciente que esto hace parte de la violencia. Ahora, esto se va incrementando y hay cosas que ya evidentemente no pueden ser tolerables bajo ninguna figura y es importante también tener en cuenta que el acoso sexual está tipificado penalmente y lo investiga la fiscalía y dependiendo del acoso, pues tiene unos años de cárcel, va de 1 a 10 años. Ahora, tener la perspectiva de género dentro de lo que valoremos, bien sea en acoso laboral, en acoso sexual, el tener la perspectiva de género es obligatorio. La sentencia T400 del 2022 es relativamente reciente. Esta nos dice que para el razonamiento probatorio debe tener un enfoque diferencial y con perspectiva de género. ¿Qué decimos un enfoque diferencial? Pues entonces, diferencial no solamente es el hecho de ser mujer, sino que soy mujer afro, ¿cierto? Entonces, claro, ahí hay una doble señalamiento a la hora de ejercer la violencia, ¿sí? O soy mujer con discapacidad, o soy mujer trans. Además nos dice que se debe garantizar el acceso a la justicia, se debe identificar, rechazar, aquí es que debemos tener una política de cero tolerancia al acoso y a la violencia contra la mujer. Ya entrando en el tema psicológico, y aquí ya voy a empezar a adentrarme un poco a lo que sería en el tema del riesgo laboral,
En el tema psicológico, lo que ya les decía, por ejemplo, el tema de la salud mental, tenemos la ley 1616 del 2008, que nos plantea que la salud mental se define como un estado dinámico que expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permita a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar la vida cotidiana. Recordemos que cuando hablamos de vida cotidiana también estamos hablando de la vida que desarrollamos y ejercemos en el espacio laboral. En esta medida, la salud mental es de gran interés y de prioridad nacional. Ya les decía que tenemos un incremento de suicidios, por lo menos en el eje cafetero, es una problemática muy preocupante y es algo que debemos encender alertas, ¿cierto? Y en el encender alertas es que en mi salud mental también repercute mi espacio laboral. Entonces, ¿qué programas de salud mental debemos gestionar o debemos promover? Pues la misma ley nos habla de fomentar calidad de vida para todos los trabajadores y trabajadoras, promover hábitos de vida física y emocional saludables, integrar la gestión de los riesgos psicosociales a la promoción de salud mental alineado al sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vean la importancia y cómo ya está incorporado en el sistema de gestión, el riesgo psicosocial. Ahora les voy a seguir ahondando en cómo lo abordamos desde el enfoque de género, un poco con lo que ya venía comentándoles, pero ahora les menciono un poco más. Bueno, hay que sensibilizar a los directivos y aquí es muy importante y es que muchas veces los programas de salud mental, los programas correctivos van enfocados al trabajador, a la población trabajadora y eso está muy bien, ¿sí? Pero dejamos de lado al director, al coordinador, al tomador de decisiones, al gerente, al dueño de la empresa. Entonces, resulta que tienen una relación de poder jerárquica mucho mayor y ejercen mucha mayor presión y son individuos a los cuales no abordamos con este tema y esta pedagogía. De hecho, estamos trabajando sobre trabajamos hace poco sobre una denuncia que llegó acá al ministerio y el director de X lugar decía, cuando se le llama a descargos en el Comité de Convivencia Laboral, decía que ese no era el espacio idóneo para él hablar sobre el tema, ¿sí? Entonces vemos el nivel de soberbia, pero además el nivel de desconocimiento sobre lo que es el espacio del Comité de Convivencia Laboral. Entonces hay que sensibilizar a todos los niveles, prevenir la aparición de problemas y trastornos, facilitar la identificación, atención e intervención, y aquí es importante porque no tenemos que esperar a que aparezca el problema. Entonces, un poco lo que nos pasa cuando hablamos de acoso sexual o acoso con perspectiva de género es, acá no ocurre, no, eso acá nunca hemos tenido una denuncia. El hecho de que nunca se haya tenido una denuncia y lo que veíamos anteriormente no quiere decir que no ocurra. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar cuando ocurra? ¿O cómo voy a minimizar el riesgo cuando este ocurra? Sobre el agente psicosocial, tenemos el decreto 1477, donde en su anexo técnico nos especifica cuáles son los agentes psicosociales y entre los agentes psicosociales también nos dice cuáles son las enfermedades laborales que se pueden generar a partir de, ¿cierto? Entonces, el acoso evidentemente genera una afectación psicosocial y esta entonces, ¿qué enfermedades nos pueden generar? Trastornos del sueño, estrés postraumático, hipertensión, trastorno de estrés, de ansiedad, problemas de sueño. Esto nos lo dice el mismo anexo técnico. Ya en la resolución 2646 del 2008, que es la que nos identifica, evalúa, previene, interviene y monitorea permanentemente la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y determina el origen y patologías causadas del estrés ocupacional. En su artículo 7 nos dice que entre los factores psicosociales también debemos tener en cuenta y tener muy presente lo extralaboral, cómo utiliza el tiempo libre él o la trabajadora, y es un poco lo que yo les decía hace un rato. No es que yo tengo problemas en mi casa o tengo X comportamiento en mi casa y llego al trabajo y sigo como si nada.
y de hecho sobre eso hay muchos memes que ya nos dan cuenta de cómo se está viviendo el estrés y la parte psicosocial en el trabajo, donde vemos memes donde los precisamente empleadores o empleadoras no son conscientes de lo que su trabajador está viviendo en su entorno familiar, en su entorno social. Entonces, por eso este artículo que nos aborda el factor psicosocial en el ámbito laboral nos habla precisamente que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, los tiempos de desplazamiento y medio de transporte a la casa, utilización del tiempo libre, pertenencia a redes de apoyo. Y acá, por ejemplo, si lo miramos y lo concatenamos con lo que yo decía al inicio del uso del tiempo, podemos ver que las mujeres tienen también un factor diferencial aquí, ¿cierto? ¿Cómo utilizan las mujeres el tiempo libre? Si yo digo que las mujeres tienen pobreza del tiempo, es decir, que tienen muy poco tiempo libre. En su tiempo libre, ¿qué están haciendo? Cuidando, haciendo trabajos domésticos, pensando cómo resolver el mercado, cómo resolver toda esta cadena de cuidados y de sostener la vida. Y miren cómo evidentemente esto se vuelve también un riesgo psicosocial en el ámbito laboral. Hay estudios que nos muestran cómo el medio de transporte o los desplazamientos para las mujeres en la ciudad, estudios urbanísticos, nos hablan de cómo las mujeres efectivamente viven de forma diferencial esto que es tan básico. Y, por ejemplo, si yo tengo conocidos que son pareja y en una familia hay un carro, el carro lo usa el hombre, pero la mujer es la que lleva a los niños al colegio, a la escuela, la mujer es la que merca, pero entonces el hombre necesita mayor comodidad y con este que el hombre conduce mejor, entonces el hombre es el que tiene el carro y la mujer es la que se desplaza mayoritariamente en transporte público. Y en transporte público, donde además tenemos un riesgo mayor. Yo les pregunto, y pues les queda la pregunta a la reflexión, cuando vamos en el medio de transporte a las 10 de la noche, está todo oscuro, voy sola con el conductor o solo. Si soy hombre, ¿a qué le tengo miedo? A que me roben, ¿cierto? A que me disparen, bueno, a ser violentado físicamente. La mujer adicional de eso tiene miedo a ser violada. Entonces vean que sí hay unos miedos y unos temores a movernos en ciertos espacios. Las mujeres siempre estamos, no transitemos por acá porque está muy solo. Tenemos mayores miedos en ese momento y vean que eso también repercute en lo psicosocial. Bueno, esta misma resolución nos habla de medidas preventivas. Entonces, ¿cuáles son estas medidas preventivas desde lo que nos plantea esta resolución? Y pues ahora les podemos hablar más de cómo también lo ha abordado el Ministerio del Trabajo. Pero ya esta resolución incluso vean que es del 2008. O sea, ¿cuánto ha pasado del 2008 al 2024? 16 años. Incluso la ley 1257 es del 2008, es decir, lleva 16 años también, y estamos en deuda con, llevamos 16 años en deuda con aplicar este enfoque, con abordar este tema de las violencias y eliminarlas. Entonces, bueno, retomando la resolución, me habla en el artículo 14 de medidas preventivas para el tema del factor de riesgo psicosocial y nos habla de que hemos de formular una política clara, elaborar códigos de manual, realizar actividades de sensibilización, capacitación, seguimiento y vigilancia, fomentar el apoyo social, conformar el comité de convivencia laboral y establecer procedimientos para formular quejas. Todo esto que les estoy mencionando, adicional, debe tener la perspectiva de género. Y era lo que les decía. No es, hay espacios diferenciados entre hombres y mujeres y debo abordar todas las áreas y toda la política institucional de forma transversal. No es que por un lado esos temas de mujer y enfoque de género por un ladito y por el otro abordo todo. No, o sea, ya como institución debemos transversalizarlo porque como vemos nos atraviesa en cada fase de la vida. Un ejemplo, por ejemplo, bueno, aquí estoy hablando de lo psicosocial, pero incluso podríamos hablarlo desde, bueno, también hablamos del tema de los tiempos, pero también podemos hablarlo desde desde los uniformes, y aquí les pongo un ejemplo del que nos hablaba una inspectora de género de España, que en España lleva mucho más tiempo este tema. Ya nos comentaba cómo por ejemplo, en una visita de inspección a una aerolínea, les
miraban pues como todo el contexto de la trabajadora y miraban el uniforme. Normalmente, ¿cómo va una trabajadora, una azafata? ¿Cuál es el uniforme de una azafata? Como no les puedo ver y escuchar, voy a responder. Normalmente lleva tacones y falda. Aquí retomamos lo del estereotipo, ¿cierto? Entonces, el estereotipo nos dice que una mujer se ve más elegante, se ve más bonita, entre comillas, porque va en tacones, va mejor presentada. Yo les pregunto, ¿será que trabajar en tacones durante más de 8 horas, ir subiendo y bajando de un avión, el agotamiento es práctico y qué impacto tiene sobre la salud de esa mujer el llevar esos tacones? Entonces nos vamos y nos remitimos a los problemas de columna, problemas de riñones, venas varices y un montón de enfermedades solo por cumplir un estereotipo. Y vean algo tan básico, es que el calzado es algo muy básico, ¿cierto? Uno pensaría de entrada, bueno, esto lo debieron haber medido, es que es el de lógica trabajar con tacones de entrada, no, ¿cierto? Pero vean cómo no era algo que se pensara, no era algo donde se involucrara la perspectiva de género, porque era lo normal. Vean cómo entonces podemos empezar a romper eso de que es normal. Y por ejemplo, hoy ya vemos que, por ejemplo, en Avianca, después de esta inspección, pues ya empiezan las azafatas, trabajan con tenis, con pantalón, y esto ya en términos de su salud física tiene un gran impacto. Entonces, esto lo podemos trasladar a cualquier otro escenario, a cualquier otro ambiente, y vamos a ver cómo vamos a tener un gran impacto sobre la trabajadora si lo miramos. Esto sobre lo físico. Imagínense que lo físico es lo que puedo ver, lo que puedo decir es que me canso, es que me duele. Ahora sobre lo psicológico, es algo que no vemos, algo que no puedo palpar, es mucho más difícil visibilizar, ¿cierto? Y ahí está la tarea, que lo visibilicemos y lo transversalicemos en todas las áreas y tareas que desarrollemos. Este artículo también nos habla de unas medidas correctivas, entonces esas medidas correctivas nos hablan de implementar acciones de intervención, de control, promover la participación de trabajadores para definir estrategias, facilitar trabajo, el traslado de la trabajadora o trabajador de dependencia, establecer un procedimiento interno confidencial. Y dentro de estas medidas correctivas tenemos mucho por hacer, estamos en la construcción de un protocolo, pero decir que es muy necesario porque, por ejemplo, mientras se da, por ejemplo, en una denuncia de acoso laboral o acoso sexual, mientras se da la investigación, tenemos presuntos, ¿cierto? Ahí debo garantizar el debido proceso y el derecho a la buena fe del posible victimario, ¿cierto? Entonces, mientras ocurre, ¿qué hago? ¿Cómo genero, cómo activo estas medidas correctivas? Pues aquí entonces es donde vienen, pensémonos estrategias, involucremos a la misma población trabajadora sobre esas estrategias y hagamos algo, porque resulta que es revictimizante el hecho de pongo la denuncia porque me siento acosada y resulta que mientras se da la investigación, y de hecho estamos trabajando sobre una sentencia donde esto ocurre, la mujer es despedida. Es despedida o la mujer es cambiada de lugar, que está, bueno, dentro, si es algo que se acuerda con la trabajadora, está bien para que no siga en ese entorno de posible vulneración de sus derechos. Pero entonces, el posible victimario, ¿qué? Sigue ejerciendo sus acciones normal, incluso sigue siendo un foco de posible riesgo para otras trabajadoras. ¿Qué podemos hacer entonces? Porque entonces da la sensación de que no se hace nada, ¿cierto? Porque mientras yo soy la que está moviendo todo para determinar el acoso, mientras a mí me están pidiendo pruebas y demás, el posible victimario sigue allí ejerciendo su rol, haciendo sus acciones, de hecho, lanzándose de candidato, desarrollando sus vidas normalmente. Entonces, ahí en las medidas correctivas puede ser, bueno, hagamos que se tenga que formar, que tenga que hacer no sé, un curso con enfoque de género. Esto no le va a vulnerar sus derechos, pero nos está permitiendo generar alguna acción correctiva sobre lo que posiblemente pueda ser una violación.
Entonces, en medidas correctivas aún nos falta pensarnos muchas más estrategias, pero eso no quiere decir que no se deban implementar y que no sea necesario que no lo sigamos pensando. Retomando la ley 1257 del 2008, nos habla en el decreto 4463 del 2011, que es el decreto reglamentario, que les invito a consultar este decreto. Este decreto nos habla de cuáles son las medidas a tomar, nos habla desde diferentes aristas del ámbito laboral, pero concretamente en lo que puede hacer dentro del riesgo laboral, entonces nos dice que se debe establecer un lineamiento de sensibilización y perspectiva con enfoque diferencial y de género sobre la ley 1010, es decir, que los comités de convivencia deben incluir el enfoque de género dentro de sus tareas y labores diarias como comité. Y no solo el comité de convivencia laboral, dejamos a veces de lado el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, y el COPAS nos dice esta ley que también debe incluir temas específicos de la mujer en sus agendas. Y por todo lo que hemos visto, ¿cierto? Hay una carga, hay un riesgo psicosocial, también hay un riesgo físico diferencial que lleva el enfoque de género y que es importante que los COPAS se empiecen a pensar estas medidas de acompañamiento a la población trabajadora. Este decreto es recogido por el decreto 1072 del 2015, que nos recoge ese decreto 4463, que como les digo es bastante amplio, incluso nos habla de que se debe crear una categoría de riesgo profesional por el daño generado por hechos de acoso sexual y otras formas de violencia contra la mujer. Nos habla incluso que estos reportes se deben ir a la ARL, y la ARL a su vez debe reportar al Ministerio del Trabajo. ¿Y por qué es importante eso? Porque tenemos que generar sistemas de información confidencial, pero generar esos sistemas de información. El Ministerio del Trabajo hace unos años hizo una encuesta y sobre esa encuesta es que estamos trabajando los índices de violencia en el ámbito laboral, el acoso sexual, pero no tenemos a fecha de hoy una estadística, así como nos arroja el DANE, con la encuesta nacional del uso del tiempo, con el mercado laboral, no tenemos cifras que nos hablen de cómo estamos en este tema, y las cifras son importantes porque las estadísticas nos ayudan a generar política pública, a generar planes de desarrollo, a hacer acompañamiento a todas estas acciones que finalmente repercuten en lo que es la vida social y laboral. Entonces, el generar y otras visibilizar. También les decía la importancia de visibilizar y con las cifras, porque nos dicen, es que mi amiga, es que mi amigo, es que mi casa. Claro, esos son temas puntuales, pero ¿dónde veo yo la realidad de lo que está ocurriendo? En esas cifras estadísticas que me están dando el marco, y en la medida en que se empiece a visibilizar y que se empiece la medida que se empiece a ser consciente, empieza a generarse en las denuncias, que está bien para también empezar a generar esas cifras estadísticas que me van a dar un diagnóstico y una realidad de lo que está sucediendo. En el caso de las violencias basadas en género y acoso sexual, incluso muchas veces las víctimas no son conscientes de que han sido víctimas de este tipo de violencia, ¿cierto? De ahí que empezamos con la capacitación, la sensibilización, pero no nos podemos quedar allí, tenemos que generar otras estrategias. Y el generar esa estadística nos va a ayudar. De hecho, hoy tenemos la ley 2365 del 2024, que salió en junio, y esta ley está muy en el marco del convenio 190, que nos hablará más adelante sobre ella, pero esta ley incluso nos dice que esos reportes van a ir al CIVIGE. El CIVIGE es el sistema de vigilancia estadística sobre temas de enfoque de género y de mujer. En esta plataforma entonces tenemos esas estadísticas incluso de feminicidio, de violencia intrafamiliar, de violencia psicológica, que salen de estadísticas de fiscalía, comisarías de familia, medicina legal. Entonces, con esta ley también nos dice, bueno, nosotros también podemos aportar en esa creación de generación de estadística, y lo vamos a realizar. Es una de las tareas que nos pone esta ley 2365. Esta ley, digamos que también dentro de lo que nos trae es que
a diferencia del acoso laboral, que debe ser repetitivo, debe ser algo que se dé más de una vez, el acoso sexual, bajo la mirada de la ley 2365, no necesariamente. Entonces ya con un solo hecho de acoso sexual se puede denunciar. Pero también nos habla de que debemos fortalecer la inspección vigilancia sobre instituciones en el marco del cumplimiento de esta ley. También nos habla de que debemos formular lineamientos y nos amplía incluso el marco de protección, que esto es muy importante y eso va muy de la mano con lo que la OIT propone, y es que a la fecha el marco de protección sobre temas de acoso es muy reducido porque excluye a una gran parte de la población que, si miramos la realidad latinoamericana, es un porcentaje bastante considerable la población que se excluye. ¿A qué me refiero? A que la población que protege en el marco de la ley 1010, bueno, hay sentencias que nos amplían eso, pero concretamente nos dice, bueno, debe existir una relación laboral, pero la ley 2365 nos dice, no importa el tipo de vinculación laboral, la cuestión es que esté en el espacio laboral, de que tenga esa relación laboral, es decir, que puede ser prestadores de orden de servicio, que pueden ser pasantes, o sea, no importa la modalidad, va a estar protegido bajo o protegida bajo esta ley, y además me dice que no solamente en el donde desarrollo las labores, sino también incluso en el transporte, en el traslado, por ejemplo, de mi casa o donde está el trabajo, y esto es interesante si lo miramos desde la óptica que les decía al inicio. Por ejemplo, fui acosada sexualmente en el bus, llego a mi trabajo y entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? No me protege nada porque pues en mi trabajo, ¿qué van a hacer? Resulta que sí, ¿qué pueden hacer? Asesoría, acompañamiento, permisos para asistir a poner la denuncia, y parece obvio, pero resulta que en la actualidad incluso a las mujeres se les niega el permiso para asistir a poner una denuncia. Si la llaman para que amplíe la denuncia, son como, bueno, ¿y qué hago? Porque en mi trabajo no me dan permiso. Entonces ahí es donde ya la ley vincula y dice, debe comprometerse también con esto que está sucediendo y debe acompañar a su trabajadora. Bueno, hasta aquí mi presentación. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Pregunta, comentario. En el auditorio, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta? Claro que sí. Buenas tardes, ingeniera, ¿cómo me le ha ido? Bien, gracias. Ingeniera, una consulta. Usted mencionaba que en el tema del acoso, de pronto laboral de una mujer, debe reportarse ante la ARL para que tenga reporte y se haga un seguimiento y afectaría, me imagino, los indicadores del sistema. No me queda clara esa parte. Sí, por ejemplo, si lo estamos tomando como un riesgo psicosocial, entonces hay un acompañamiento de la ARL, sabemos que la ARL vino de un acompañamiento psicosocial, ¿sí? Y se debe reportar, ¿cómo se reporta? El riesgo psicosocial, ¿sí? No es como que, bueno, eso pasó y ya, sino que, bueno, solicitamos la ruta ante la ARL y reportamos porque sucede en mi espacio laboral y es un riesgo psicosocial que está ocurriendo allí. Sobre esto aún, digamos que todavía se está trabajando porque no es algo que se haya tenido en cuenta desde las empresas o desde las mismas ARLs, y precisamente por eso es que lo traemos a los espacios y la intencionalidad es, como les decía, que sí se genere ese reporte con el objetivo de tener esa estadística de qué está ocurriendo también en el espacio laboral. Como les decía, a fecha de hoy no hay unas cifras estadísticas que me den cuenta, estadísticas serias desde las instituciones que me digan qué está sucediendo en el ámbito laboral, y por eso la importancia de generar ese reporte. Muchas gracias. Otra persona
tenga inquietud hasta el momento con esta temática que nos acaba de compartir la ingeniera. Cuéntenme. Con respecto a la última intervención que se hizo, que si hay un caso de acoso sexual se debe reportar en la ARL. Me gustaría saber en qué normatividad o en qué norma está especificado esto que se reporta a la ARL, porque pues hasta donde yo tengo entendido, pues no es como la ARL tiene pertinencia pues ahí en ese tipo de casos. Sí, la investigación la lleva la fiscalía, ¿cierto? La ruta se denuncia ante fiscalía, es una conducta que está en el Código Penal y que incluso genera dentro de su proceso, pues genera años de cárcel, ¿sí? Pero digamos que no podemos soltarlo solamente a fiscalía, y es lo que está sucediendo, incluso con el acoso laboral. Entonces la ruta dice, no, entonces lo lleva a Procuraduría, lo lleva a Fiscalía, y ahí ya, sigue el espacio laboral como que aquí no pasó nada. Todo sigue su curso porque la investigación está haciendo Fiscalía, entonces ya a mí ahí ya no me compete. Ahí es donde el decreto 4463 del 2011 y la ley 2365 de junio del 2024 dice, ojo que sí, porque está ocurriendo en su espacio laboral, debemos tomar medidas. Si bien no desde lo penal, porque eso ya lo está haciendo Fiscalía, ¿qué activación de ruta agua al interior? Por eso les hablaba de medidas preventivas, de medidas correctivas. ¿Qué voy a hacer? Porque en mi escenario sigue ocurriendo y me devuelvo más atrás al caso de lo que ocurre, bueno, no, en Francia no, pero, o sea, lo que digo es, está ocurriendo en mi espacio laboral, tengo un posible violentador, un posible violador en mi espacio laboral, y resulta que sigue el ejercicio y la dinámica de trabajo como si nada. Entonces, sí hay medidas que podemos tomar, no desde lo penal, diferenciando, lo penal lo va a llevar la Fiscalía, pero sí dentro de por eso la idea de incorporarlo en los protocolos, en los lineamientos que tenga la empresa, y qué medidas correctivas y preventivas voy a tomar sobre ese caso. Siempre hablando desde el presunto. Quería complementar un poco la respuesta de Natalia, y es que la ley 1257 del 2008, en el artículo 12, donde habla sobre las medidas en el ámbito laboral, recuerdo, la 1257 es la ley que establece medidas para los casos en que se presente violencia contra la mujer en los diferentes ámbitos: educativo, familiar, laboral. El artículo 12 habla sobre las medidas en el ámbito laboral. Justo en el parágrafo dice: las administradoras de riesgos profesionales, empleadores y contratantes deberán tramitar las quejas de acoso sexual y de otras formas de violencia contra la mujer contempladas en esta ley. Entonces, digamos, ahí está un poco la herramienta que se complementa con lo que decía Natalia del decreto 4463 del 2011, que también nos dice y le recuerda a las ARLs que tienen la responsabilidad directa de establecer un sistema de información confidencial para recopilar las quejas de acoso sexual, y esta información va a ser remitida con base en lo que le remitan y el procedimiento establecido por las empresas en articulación con las ARLs, con base pues en lo que les comentaba del artículo 12 de la ley 1257. Muchas gracias. Sí, aquí lo importante es mirarlo también en cómo estamos generando ambientes laborales libres de violencia, ambientes laborales que dignifiquen al ser humano, y precisamente si nos ponemos en situación, cómo es trabajar con un posible violentador, ¿cierto? Y muchas veces la respuesta es no, el proceso ya se está llevando en otro lado. Entonces estamos generando una revictimización y estamos generando una carga psicológica sobre esa posible víctima. Entonces, el tomar estas acciones que ya pues la ley no
nos da esas herramientas, nos va a permitir también tomar acciones que permitan generar ambientes laborables, más, pues aparte de libres de violencia, donde también me sienta cómoda. Y de hecho, hay estadísticas, hay una plataforma que les invito a consultar, se llama ELSA, y esta plataforma da tips también sobre cómo abordarlo en las empresas y también genera estadísticas y nos muestra cómo, en la medida en que no tengo estos impactos, en que trabajo en un ambiente saludable, donde me siento cómoda y demás, la productividad aumenta. ¿Cierto? Entonces podemos mirarlo esto desde las diferentes aristas, incluso en la misma productividad de la empresa. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias, ingeniera, por sus aportes y damos continuidad para nuestro nuevo o acompañante expositor sociólogo Cristian Polo Acosta. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por esta oportunidad de poder estar acompañándolos en este congreso. Eh, Decirles que desde el Ministerio del Trabajo pues ya llevamos 2 años, digamos, preparándonos un poco para este tema. Es algo bastante nuevo el tema de la incorporación del enfoque de género en el tema de riesgos laborales y en los temas de salud y seguridad en el trabajo. Mm, es un proceso un poco lento, sin embargo, nos parece fundamental porque creemos que la equidad y la igualdad es una meta y es un derecho fundamental humano, y crear espacios de trabajo y centros de trabajo que puedan contar con estas condiciones de igualdad y equidad para no solamente en temas de derechos fundamentales, normatividad laboral, sino también en temas de riesgos laborales, pues creemos que es un objetivo. Entonces ahí vamos trabajando y pues voy a compartirles pantalla un poco de lo que venimos haciendo al respecto. Me dicen si ya se alcanza a verla, ya se está viendo, por favor. Hasta el momento, ya, perfectamente. Vale, listo. Entonces, un poco retomando la idea de lo que venía comentándonos Natalia, y bueno, ¿qué es la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género fue introducida desde la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing en 1995, y bueno, se ha dicho que es más o menos como utilizar unas gafas, ponerse unas gafas especiales que nos permitan analizar las realidades de una forma diferente. A veces vemos, como nos comentaba Natalia, a veces tendemos a normalizar y naturalizar ciertas cosas, pero detrás de todo eso, pues hay estereotipos y barreras de género que impiden y limitan ciertas posibilidades. Entonces, principalmente, pues afecta a las mujeres esta desigualdad de género, y es el proceso, pues como lo establece esta conferencia, pues es el proceso con el cual se valoran las implicaciones para mujeres y hombres de forma diferenciada. Eh, Esta conferencia también, de la cual Colombia se suscribió, pues también nos dice que tenemos que tomar medidas en todos los ámbitos para poder lograr la igualdad y superar la inequidad de género. Entonces, pues ahí un poco el tema de riesgos laborales pues hace parte de estos elementos a tener en cuenta. ¿Y por qué el género es un elemento importante en la salud y seguridad en el trabajo? Bueno, pues tenemos dos conceptos fundamentales: es el tema de la división sexual del trabajo y la segregación laboral. Históricamente, el género se ha alineado con roles de género que generan expectativas sociales, y socialmente se han creado en torno, por ejemplo, a las mujeres, pues se le han dado ciertos roles sociales. Entonces se dedica a tareas de reproducción, a tareas de cuidado, y por el contrario, a los hombres, pues les ha dado, según su sexo, se les ha dado tareas más de producción, más de utilizar la fuerza, de construcción. Entonces, este tipo de segregación y división sexual del trabajo, pues nos tiene que llamar la atención en que si tenemos una división sexual del trabajo, que es una consecuencia social y cultural, pues de nuestras sociedades occidentales, pues también tenemos que tomar medidas para poder atender a estas situaciones. Lo mismo que la segregación laboral. Entonces, tenemos sectores altamente feminizados. Ustedes, me imagino, conocen muchos de ellos. Podemos hablar de sectores feminizados donde hay alta presencia de mujeres. Tenemos
el tema de la salud, educación, sector de hotelería y turismo, también tenemos muchas, hostelería, todo el tema de restaurantes, comercio informal, las mujeres son altamente, es un sector altamente feminizado, y por el contrario también tenemos sectores altamente masculinizados, la construcción, el transporte, todo el tema de tecnología y ciencia, las mujeres tienen poca presencia en estos sectores, entonces cuando tenemos estas divisiones, esta división sexual, esta segregación laboral, pues tenemos que pensarnos medidas que nos puedan ayudar a prevenir situaciones de riesgos laborales de forma diferenciada. Esto implica que cuando las mujeres y los hombres trabajan en sus labores diarias, pues están expuestos a riesgos también diferenciales. Que implica entonces la incorporación del enfoque de género en la prevención de riesgos laborales. Nosotros desde el Ministerio del Trabajo pues pensamos que es bien importante y esto, quiero volverme acá, esto no es solamente un tema que es un poco que estamos haciendo en el marco de este nuevo gobierno, sino que es un tema que está pasando en todo el mundo. La OIT lo ha implementado, la OIS, de hecho, mucha de la información que hemos trabajado, la hemos trabajado con la OIS, que es la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la Comunidad Europea, la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo, la Organización Panamericana de la Salud y otros organismos internacionales, pues ya han empezado a realizar estudios, realizar recomendaciones a los países miembros de sus organizaciones con el fin de que tomen medidas frente a estas situaciones. Entonces, tres elementos que nos parece fundamental en el tema de la incorporación del enfoque de género en la prevención de riesgos laborales es, primero, es que históricamente los riesgos laborales y toda el diseño, la disposición, los límites, los valores de exposición, todas estas medidas y mesuras se han realizado a partir de un modelo masculino, mayoritariamente masculino. Entendemos que las mujeres se incorporaron al mercado laboral recientemente, hace unos 40 años. Por lo tanto, los hombres tienen una alta presencia en el sector, en la mayoría de sectores, y por eso la mayoría de estudios que se realizaron frente a riesgos químicos, diseño de espacios, medidas, pues han sido históricamente realizadas a partir de un factor muy masculino. Y por el contrario, pues casi no tenemos estudios que hayan sido pensados de forma diferencial, en el que la mujer se tenga en cuenta pues los límites, por ejemplo, de exposición a valores que por sus condiciones biológicas y naturales pues pueden ser diferenciales. En segundo lugar, tenemos que en todo el proceso preventivo, las mujeres y los hombres tienen características y necesidades diferentes más allá de lo natural y lo biológico. Entonces, lo que les comentaba Natalia, ¿no? Tenemos pues, que las mujeres se están expuestas a mayores jornadas de trabajo, si le sumamos la carga laboral de su trabajo, pero aparte el trabajo doméstico no remunerado, pues eso genera unas necesidades absolutamente diferentes a las de los hombres. Y por otro lado, también es necesario formar en igualdad a todas las personas que hagan parte del ciclo de la prevención de riesgos laborales. Ahí incluimos entonces no solamente a las personas, a los profesionales y las profesionales de salud y seguridad en el trabajo, sino también a los equipos directivos y toda la planta de los centros de trabajo en los que estemos trabajando. ¿Cuáles son un poco los riesgos más frecuentes de las mujeres que hemos podido identificar y que las organizaciones internacionales un poco han llamado la atención? Por un lado, pues están los riesgos musculoesqueléticos. Un poco lo que les decía de las tareas feminizadas es que se generan estos empleos en los que las mujeres tienen que realizar tareas absolutamente repetitivas, en los que el tren superior se mueve muchísimo y a un ritmo muy rápido, una postura estática. Entonces, por ejemplo, pensemos todo el tema de textilería, pensémonos todo el tema de corte de flores. Bueno, pues estas son tareas altamente feminizadas donde las mujeres tienen que mantener de pie por largas jornadas y con una postura estática. Entonces, las mujeres están mucho más están mucho más expuestas a este tipo de riesgos musculoesqueléticos. Igualmente, la interacción entre la persona y su puesto de trabajo es diferente. También, como les comentaba,
muchos puestos de trabajo no están pensados para las estaturas de las mujeres. En Colombia, América Latina, nosotros tenemos naturalmente, pues las mujeres y los hombres tenemos estaturas mucho menores a las de otros países. Muchas veces importamos medidas y diseños de Europa y Estados Unidos donde las personas son un poco más altas y esto puede afectar. Y hay estudios de México, Bolivia, Perú que lo han demostrado, y es como las mujeres pues a veces tienen que trabajar con puestos de trabajo que no están adecuados para su tamaño, para sus proporciones. Lo mismo que las herramientas, los útiles, los equipamientos, los puestos de trabajo a veces no están equipados para las manos de las mujeres, para su, para su corporalidad. Entonces, pues allí tenemos que tomar medidas y poder prevenir posibles riesgos. Y pues finalmente, sobre los riesgos musculoesqueléticos, uno de los factores que más aumenta el riesgo a este problema es la falta de reposo. Y sabemos que las mujeres son de las que menos reposo tienen. Cuando llegan del trabajo, pues llegan a la casa a hacer tareas del hogar, a hacer tareas de trabajo doméstico. Entonces, si una mujer, además de que está todo el día parada, está todo el día haciendo tareas repetitivas, estáticas, no descansa después de llegar de su jornada laboral, pues está exponiéndose a un riesgo mucho mayor que probablemente lo pueda hacer un hombre. ¿Qué otro riesgo? Sobre este no profundizo porque pues ya Natalia lo abordó, y es el riesgo psicosocial. Pues ahí, como les comentábamos, pues el riesgo las mujeres están altamente expuestas a este riesgo. De hecho, el mayor porcentaje del riesgo psicosocial, por ejemplo, en temas de acoso laboral, acoso sexual, pues las mujeres son casi el 90% de la población que denuncia y contra la que se realiza este tipo de conductas. Entonces, es importante tener en cuenta que las labores a las que acceden las mujeres generalmente son labores que son precarias, segregadas, sin contrato laboral, no son formales, y pues este tipo de condiciones laborales posibilitan y potencian aún más la posibilidad de sufrir riesgos psicosociales. Entonces, claro, si tú no estás segura si vas a tener el trabajo estable, si no estás segura si no estás segura que horas vas a salir de trabajar, si tu puesto es de baja calificación, no voy a promocionarme, no voy a subir mi salario. Entonces, todo esto produce y potencia aún más los riesgos psicosociales de las mujeres que mayoritariamente hacen parte de este sector informal. Eh, y pues sin mencionar los riesgos extralaborales y paralaborales que para las mujeres pues son mucho más fuertes. Otros son los riesgos químicos, y es que nos dice la OIS, en los últimos 20 años el número de sustancias químicas en el entorno industrial ha experimentado un gran crecimiento, pero casi no tenemos estudios que nos puedan dar información sobre sus propiedades y riesgos. Y si casi no tenemos estudios sobre esto, pues menos tenemos estudios sobre cómo afecta esto diferencialmente a las mujeres y los hombres. Entonces es bien importante tener en cuenta todo ese tema en nuestros centros de trabajo. Muchos de los trabajos a los que las mujeres pues, pueden acceder son trabajos en los que el tema del textil, que utilizan muchos químicos como las flores, la textilería, la salud, pues ahí no tenemos estudios claros. Existen muchos estudios, pero generalmente los estudios no están totalmente diferenciados entre sexo y género, y entonces no sabemos cuál es específicamente el nivel de riesgo o el límite específico para algunas sustancias que puedan estar expuestas a las mujeres. Y entonces, ¿por cómo afecta el riesgo químico diferencialmente a las mujeres? Pues bueno, uno es por su naturaleza y sus propiedades y las propiedades de los riesgos de las sustancias que causan esas enfermedades. Generalmente las mujeres por su composición biológica, anatómica, pues está expuesta a riesgos diferenciales, lo mismo que la exposición a múltiples sustancias químicas. Por ejemplo, no solamente entonces eh, la mujer trabajando en la industria textilera expuesta a ciertos químicos, sino que también pues está expuesta a productos de limpieza del hogar, medicamentos, cosméticos. Entonces esto es una exposición múltiple que no tenemos en cuenta, pues es un riesgo extralaboral también. Los niveles de protección frente al riesgo químico pueden resultar insuficientes, por lo que les comentaba. Generalmente están calculados en base al nivel de reacción de los hombres, entonces es bien importante este tema. Por último, pues algunas recomendaciones que queremos darles a ustedes, un mensaje que estamos llevando, y es
bueno, algunas recomendaciones para implementar dentro de nuestras fases preventivas este tema del enfoque de género en los riesgos laborales es primero recopilación de información general. Entonces es bien importante poder analizar y formarnos nuestro equipo de salud y seguridad en el trabajo, formarnos, bueno, cuáles son las normatividades, cuáles son las guías, las normas técnicas, los protocolos que estén trabajando esos temas. Como les digo, pueden consultarlos con la OIS, con la OIT. Han sacado importantes guías, nosotros hemos trabajado bastante algunas de estas guías. Y en segundo lugar, pues la recopilación de información de la empresa. Entonces, pues ahí tenemos que analizar de forma diferencial cómo podrían afectar, identificar pues en mi empresa cuáles son esos posibles riesgos, hacer la evaluación de riesgos y decir, bueno, y ya teniendo en cuenta estos riesgos que identificamos de la evaluación, pues cómo afecta esto diferencialmente a los hombres y a las mujeres. Eh, en tercer lugar, pues la identificación de peligros y estimación del riesgo, pues ahí siempre es importante considerar la variable sexo. Y finalmente, pues la selección de medidas preventivas. Acá entonces poder identificar la selección de los equipos de protección individual que tengan que tengan en cuenta las diferencias y características anatómicas y diferenciales de las mujeres. Los programas formativos es fundamental sobre los riesgos que le atañen específicamente a mujeres y hombres. Es importante siempre trabajar en esto y pues convertirlo, hacerlo parte de la cultura organizacional. Y pues evidentemente todo esto finalmente hacer una evaluación de cómo estas medidas preventivas funcionan o no, y cómo las estamos implementando y qué podemos cambiar para el siguiente ciclo. Acá un poco así como a rasgos muy generales, un poco de lo que venimos trabajando. Estamos trabajando en la ratificación del convenio 190 de la OIT. Este convenio no solo promueve espacios seguros en el trabajo, sino que también reconoce que la violencia doméstica afecta la participación de las mujeres en el campo laboral, su productividad, acceso al empleo y su salud. Esto es importante porque como ustedes escuchaban, Natalia les decía, tenemos la ley 2365, que es una nueva legislación que apenas fue firmada, fue sancionada en julio por el presidente, entonces está en fase de implementación y pues la idea es que la ratificación de este convenio pueda complementar un poco lo que venimos trabajando en este sentido. Tenemos también la circular 026. Esta circular pues establece lineamientos y orientaciones jurídicas. Es bien importante que ustedes las puedan consultar porque aquí lo que se hace es un recorrido por todas las normatividades frente a todo el tema de prevención y atención de violencias basadas en género y acoso laboral en los entornos laborales. Entonces acá es importante, está toda la legislación, se habla de la legislación interna y los instrumentos internacionales. Hablamos un poco de la eliminación de todo tipo de discriminación en el trabajo, la violencia contra las mujeres y acoso sexual tipificados en la ley. Se habla sobre la CEDAW, la ley 1257 que les comentábamos, y la prevención y corrección del acoso laboral y el acoso sexual, de la ley 1010, y pues hoy el Código Penal en los casos que, que lo estime. Luego también es importante recordar la responsabilidad que les atañe a los empleadores en materia de prevención y atención en estos casos. Allí se hace un recuento de cuáles son esas responsabilidades, se habla un poco del decreto 4463 del 2011 que les estábamos mencionando y pues es importante y les recomendamos que puedan ustedes consultar esta circular 026 del 2023. Y pues bueno, también estamos trabajando esta estrategia de inspección para la equidad eh, con el Grupo Élite para la Equidad de Género, que es un grupo de inspectoras laborales, inspectores del trabajo y la seguridad social. Y bueno, es una iniciativa de la ministra Gloria Ramírez, el presidente de la República, y está compuesto por 70 inspectoras en 30 territorios, conformado desde el 2022 y pues bueno, tiene algunas funciones como realizar visitas de inspección con enfoque de género, se focaliza en sectores feminizados y masculinizados, se verifican condiciones de igualdad, equidad de género, derechos de personas LGBTIQ+. Ahorita pues muy rápidamente les voy a presentar un poco lo que estamos identificando en las empresas, lo que estamos un poco verificando en los centros de trabajo. No solamente estamos haciendo visitas de inspección en el marco de la función policiva, sino también en el marco de la función preventiva. Entonces estamos realizando orientación laboral a empleadores y trabajadores en temas de enfoque diferencial de género, realizando capacitaciones, sensibilizaciones, jornadas pedagógicas y pues
Cuando tenemos casos de gravedad, pues se activa la ruta de atención y la articulación con instituciones externas. Componentes, tenemos 6 componentes que se evalúan en el marco de las visitas de inspección. Pues el primero es ingreso y selección. Acá lo que evaluamos es cómo las empresas están contratando a a sus trabajadores y trabajadoras, si están preguntando preguntas como, por ejemplo, el entorno familiar, si están solicitando pruebas de embarazo o pruebas serológicas que sabemos que no se pueden pedir y están prohibidas, solamente están permitidas en algunas excepciones. Si tienen un formato de preguntas, bueno, estamos haciendo este tipo de preguntas con el fin de poder identificar qué empresas y qué políticas están siendo discriminatorias, no solamente frente a las mujeres, sino también frente a poblaciones de especial protección. También estamos verificando prevención y atención a violencias basadas en género. En este caso, pues vamos a cambiar un poco la metodología de la inspección porque tenemos la ley 2365 que desde el próximo año obliga a todos los empleadores a tener un protocolo de atención y prevención de violencias basadas en género. Entonces es importante y desde el grupo de élite para la equidad de género, el Ministerio del Trabajo, estamos trabajando para construir una guía de ICONTE que le pueda ayudar a las empresas, tanto personas naturales como jurídicas, a poder trabajar en estos protocolos. Allí identificamos si tienen protocolos para atención en acoso laboral, si tienen protocolos para atención en acoso sexual, si han desarrollado campañas para eliminar la discriminación. Y bueno, ahí son varios temas que preguntamos, luego promoción y desarrollo. Entonces identificamos, por ejemplo, si las mujeres están accediendo a esos puestos directivos, puestos de supervisión, de administración, porque lo que hemos identificado es que vamos a las empresas y en muchas empresas encontramos que hay 150, una empresa de 200 personas, hay 150 mujeres y 50 hombres, y vamos a ver los hombres, y los hombres son los que están en cargos directivos, están en cargos de supervisión. Generalmente vamos a los colegios privados y entonces identificamos que las profesoras son las mujeres que están en primaria, secundaria, y los profesores de 10º, 11, y el rector, el coordinador académico generalmente pues son hombres. Entonces hemos identificado que existe una brecha de acceso a cargos superiores para las mujeres. También estamos verificando todo el tema de capacitaciones, el personal de recursos humanos está realizando la capacitación, si existe participación paritaria en estos espacios, en qué jornadas lo realizan, si están las empresas trabajando de forma pertinente las leyes relativas a las mujeres en embarazo y las mujeres en licencia de maternidad, así también como las mujeres lactantes. Entonces, pues estamos identificando si las instalaciones cuentan con espacios físicos adecuados para la labor de lactancia, si la empresa permite las licencias de paternidad, si el empleador permite horarios flexibles para las madres cabeza de familia y finalmente, pues el tema de la comunicación no sexista y el lenguaje incluyente, aquí un poco con lo que nos ha venido diciendo la Corte Constitucional, y es que tenemos que empezar a trabajar por tener una comunicación que no segregue por género, que logre incluir a todas las personas. Y entonces, pues acá venimos trabajando un poco con cuáles son las imágenes publicitarias que utilizan las empresas, si esas imágenes publicitarias pues tienen una connotación sexista o peyorativa hacia las mujeres, si se tienen prácticas al interior de la empresa para evitar comentarios sobre bromas sexistas, lo que les decíamos, es necesario tomar medidas preventivas por el tema de salud mental frente a todo ese tema de bromas, comentarios y pues que se puedan presentar dentro de los entornos laborales. Y bueno, eso es un poco lo que queríamos presentarles de lo que venimos trabajando. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad, a la Dirección Territorial de Nariño, al Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues es un placer estar con ustedes y pues quedo atentos si tienen preguntas, si tienen dudas, pues atentos a sus inquietudes. Muchas gracias. ¿Alguien de los presentes tienen preguntas frente a este temario? Sí, hay una pregunta. Sí, mi pregunta como tal es, por ejemplo, nosotros como mujeres
se nos ha limitado un poco laborar en actividades de alto riesgo, ¿sí? Por ejemplo, espacios confinados, tarea de trabajo en alturas o inclusive hasta tareas en contacto eléctrico de alta tensión y actividades pues que en la norma están catalogadas como alto riesgo. Mi pregunta es, en caso de que pase un accidente y que esa actividad la esté desarrollando una mujer, ¿sí? En el desarrollo de la investigación de accidente, identificando las causas básicas y las inmediatas, se puede determinar, sí, es mi pregunta, como la capacidad que tiene la mujer al hombre en el desarrollo de esa actividad. Me refiero a la actitud con P y actitud con C y la competencia como tal para realizar esa tarea, teniendo en cuenta pues que son actividades como tal lo dice de alto riesgo, ¿sí? Entonces, esa es mi pregunta como tal. En caso de que llegase a presentar o hay limitación de género al realizar esa tarea, esas tareas de alto riesgo como tal. Esa es mi pregunta. Vale, muchísimas gracias. Bueno, como tal, todavía no, para el tema de la investigación, todavía no se tienen identificadas como estas posibles variables de género. La norma, las resoluciones, no están, pues, han sido creadas desde una perspectiva muy general, entonces, pues, lo ideal sería poder avanzar hacia investigaciones que nos permitan identificar estos riesgos y la exposición al riesgo diferencialmente de hombres y mujeres, pero sin embargo, en este momento no existe como tal en el proceso de investigación esta diferenciación. Como lo decía Natalia, recientemente la Corte Constitucional ha solicitado que se implementen diferentes niveles la variable de género, pero todavía estamos en deuda un poco de poder avanzar en ese sentido. Muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien más? ¿Queda todo claro? Bueno, muchas gracias a las dos personas que nos acompañaron directamente en este espacio, al sociólogo Cristian y también a la compañera que nos dieron luces, nos hablaron de esa normatividad y creo que nos deja una gran inquietud y es que todos tenemos que empezar a actuar dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo con esta, para poder ser visible la aplicación de esta norma al interior de las empresas a través de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo con enfoque de género. Variables interesantes a incorporarlas, pero que eso hace que debemos volver a ajustar nuestros sistemas de gestión y nuestras acciones de promoción y prevención específicas. Muchas gracias por la participación, muy formales. Muchísimas gracias y feliz tarde a todos y todas. Entonces, a continuación los invitamos. Vamos a salir a hacer una pausa, a tomarnos un refrigerio y posteriormente entraríamos a hacer la parte final del cierre del evento. Bueno, porque sé que estamos acalorados y necesitamos como que levantar y comer alguito, entonces bienvenidos.